Buenas noches, esto es Comuniqué Informa. Vamos a ponerle al tanto de los sucesos más relevantes que han ocurrido este día en Yucatán, en la península y por supuesto en el panorama nacional. Soy Fabio Fuentes, vámonos de lleno con la información. Padres de familia de la Escuela Secundaria Estatal número 38, la Serapio Rendón, exigieron la destitución de la directora Rosa Rivera Coronado por presuntas omisiones ante denuncias contra un profesor que está señalado por conductas de índole sexual hacia alumnas del plantel. El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado y derivó en manifestaciones de padres y madres de familia que este día acudieron una vez más, pero el conflicto ya empieza a escalar y a subir de tono. Ahí estuvo presente nuestra compañera Aura Andrade. Y padres de familia de la escuela secundaria número 38 Serapio Rendón se reunieron nuevamente la mañana de este martes para dar seguimiento al caso de la presunta violencia sexual contra alrededor de 15 alumnos. Durante la jornada recabaron firmas para solicitar la destitución de la directora, a quien acusan de no actuar conforme a los protocolos y de no proteger a las estudiantes tras conocer las denuncias. Además, señalan que uno de los docentes acusados permaneció en funciones antes de que se tomaran medidas. Mientras continúan las exigencias de justicia, la escuela opera con asistencia mínima y solo recibe a estudiantes para entrega de tareas y firmas de calificaciones. Esto a más de un mes de la salida oficial de clases. Pasan los días y no hay definición sobre el actuar de este profesor y además con el entendido de que una de las víctimas podría haber resultado incluso embarazada de esta lamentable situación. Continuaremos sobre esta información. El diputado local Daniel González Quintal tuvo una entrevista con nosotros aquí en Comuniqué Informa e indicó que no debe catalogarse de la misma manera el emprendimiento con el comercio ambulante al considerar que existen diferencias entre quienes buscan generar ingresos mediante pequeños negocios y aquellos que desarrollan actividades comerciales permanentes en los espacios públicos. El legislador señaló que la ocupación de calles, banquetas y otros espacios debe estar sujeto a los reglamentos municipales, aunque también planteó revisar casos de personas que operan varios puestos de comida o negocios similares al considerar que estas actividades rebasan el concepto del autoempleo. Así es como lo comentaba en entrevista Daniel González Quintal. Gracias, amigas y amigos de Comuniqué Informa. Como les habíamos comentado, estamos en entrevista con el diputado Daniel González Quintal. Él pertenece al grupo parlamentario de Morena en la legislatura del Estado. Bienvenido, diputado. No, hombre, gracias por la invitación. Saludo al auditorio. Gracias. Pues el tema, ¿no?, que está empezando nuevamente a cobrar fuerza, empuje, ¿no? Esto hay que diferenciar, diputado, que no es lo mismo ambulantaje que comercio informal, ¿no? Porque es correcto. Una cosa es un puesto semifijo y otra cosa es que desde tu casa estés promoviendo a lo mejor una actividad complementaria a tu actividad. Bueno, y hace ratito escuchábamos que el ambulantaje es el que también se anda moviendo en toda la ciudad, como el que vende helado, el que vende las paletas. Sí. Entonces ese es el ambulantaje. Hay fijos y semifijos. Claro, un ambulantaje es el que anda con su palo y algodón de azúcar por la ciudad. Por toda la ciudad. Que es muy loable. Es una actividad, el comercio siempre se ha dado, ¿no, diputado? Es correcto. Yo te comentaba que en una etapa de mi vida, yo también hice no ambulantaje, yo tenía un puesto fijo enfrentito de donde yo vivía, que era la Nora Quintana, sobre la avenida Canec, en el 2005. Me entró la iniciativa, las ganas de hacer algo adicional para complementar el sueldo. Ahora bien, ¿qué población es cualquier cantidad de personas que tienen empleo fijo, prestaciones incluso, pero también tienen que complementar porque pues no alcanza? No, hay mucha gente. Fíjate que hay mucha gente que hoy en día, yo conozco mucha gente que hace postres, que cocina en su casa, claro, que tiene actividades artesanales y es válido, porque también tienes que ver cómo complementar. Pero tú acabas de decir algo muy cierto. Es muy diferente el ser algo informal a ser un emprendedor que desde tu casa quieres generar un recurso para la familia. El tema es cuando ocupamos la vía pública. Creo que todo esto se remite a cuando un emprendedor ocupa vía pública o cuando un comerciante que se ha dedicado toda su vida al ambulantaje invade vía pública. Invade vía pública, y también déjame decirte que hay gente que no solo es generar un ingreso para su familia, sino que ya tienen determinado número de puestos que reparten en la noche en toda la ciudad
y tienen empleados que atienden esos puestos. Sí. Había que checar si esta gente, yo creo que son los que tienen que entrar en la formalidad. Sí, me viene a la mente allá en la zona oriente, sobre todo en Pacaptún y en Polígono, si se han fijado, es el mismo puesto de perros de hamburguesas, la misma marquesina, la misma tipografía. Es alguien que tiene más de 10 puestos y él tiene empleados, entonces, y está tomando la luz del alumbrado público, está en una esquina, yo creo que ahí es donde sí se debe poner. Es correcto, yo creo que ahí ya deberíamos de ser un poquito más estrictos y es fácil de reconocerlo. Normalmente, como tú dices, venden el mismo producto, la misma calidad, tienen la misma información, la misma mercadotecnia, el anuncio es el mismo y te das cuenta que es un empleado el que está detrás del puesto. Creo que es por ahí donde se debe de empezar, porque tampoco ahora no es lo mismo una persona que tiene un puesto semifijo en la banqueta en las inmediaciones de Lucas de Gálvez. Claro, y aparte ya ahí yo creo que es el abuso de que cuando ya te ponen una mesa empiezan a obstaculizar el tráfico, el tránsito de los peatones. De hecho, hay hasta que un poquito más en la calle ponen el puesto y montan parte de la vía pública. O sea, no todo es vía pública, pero donde transitan los vehículos ya está montado su puesto. Ahora bien, en los tianguis tenemos una situación. Hay líderes que ya empiezan, que normalmente se paga una cuota por salir. Me viene el del Eshtabay, el de la Muslay, el de tantos tianguis y bazares que hay, ¿no? Y para poderse instalar ahí hay que pagarle a alguien. Ese alguien dice que a su vez le va a dar la cuota al ayuntamiento. Lo que sí que no hay comprobante. No hay un comprobante oficial, algo que tú digas entró a las arcas del ayuntamiento, no existe. Estas personas son líderes que según ellos ya tienen acordado con los supervisores, inspectores del ayuntamiento algo, y ellos te cobran y ellos se entienden con el ayuntamiento, pero al final no hay un recibo que diga yo pagué este permiso, no hay nada que te garantice que estás trabajando bajo la formalidad de cuando menos tener un permiso de uso de suelo. Es que este sí es el lado complicado, de que hay personas que están detrás de estos tianguis y ellos empiezan, pues son personas que viven muy bien porque ellos cobran por rentar espacio en el área pública, con alguien se entienden y creo que tampoco se está haciendo nada al respecto, pues se van sobre algunos, pero no van sobre las cabezas. Y no debemos de criminalizar a los que se dedican a los tianguis, porque también es gente honesta, trabajadora, que salen también a ganarse la vida. Pues quién no ha paseado un tianguis. A mí me encanta pasear los tianguis, ir a ver qué puedes comprar, los antojitos, y es gente honesta, pero detrás de ellos hay gente que se aprovecha de esa buena voluntad y les cobra a veces mensualidades un poquito excesivas. Y es cuando ellos también pues se ven un poquito limitados en cuestión de su utilidad, porque imagínate que tengas que estarle pagando a alguien que no te da recibo, que no te garantiza ni tu espacio. Claro, Francisco de Montejo, lo vemos en las Américas, hasta se anuncian en redes sociales, en tal día vamos a llegar a por... La actividad comercial es noble, la humanidad ha vivido de comercio, pero creo que aquí ya hay manos negras. Hay que regular, hay que trabajar, hay que investigar. Yo creo hace ratito decíamos que hay oportunidades para la gente que quiere entrar en la formalidad. El Instituto de Emprendedores de Yucatán, la Secretaría de Economía, te da facilidades para ciertos créditos o te da el equipo que tú requieres, pero siempre y cuando entres a la formalidad. Que tengas tu permiso del ayuntamiento, que es lo primero, el uso del suelo que le llaman, y posteriormente pues darte de alta en Hacienda para que tú puedas acceder y entrar a los programas de apoyo. Pero no solo te dicen, ahí está tu carrito y ándale, te dan acompañamiento. Diputado, pero sí se espera que a lo mejor desde una tribuna tan importante que es el Poder Legislativo, pues también, ¿no?, que por ahí pudiese venir alguna exploración sobre cómo poder regular. Entendemos que esto se ve a través de cabildos, etcétera, pero una ley un poquito más actualizada. Habría que checar qué es lo que dice la ley del ayuntamiento y ver hasta dónde podemos nosotros opinar o meternos, pero yo creo que sí tenemos esa facultad, pero habría que analizar bien. Escuchábamos hace rato que desde el 2011 hay un reglamento, entonces sería estudiarlo, analizarlo y que las bancadas ahí los grupos ya no son bancadas, los partidos que representan el cabildo, pues hagan su tarea
y también nosotros pudiéramos ayudar como diputados. Sí, porque muchos diputados van a sus distritos, qué bueno que se toman fotos en los tianguis, los bazares, pero hay que regularizar eso. Y hay que ayudar a esa gente. Te voy a decir que esa gente lo primero que te dice es eso. Oye, cada semana me suben un poco más, me cobran. Ya el negocio del tianguis es quien renta el toldo y que te lo instala. Ese es el negocio más grande. Claro. Porque es el mismo que normalmente están dando en todos los tianguis, o son los mismos que están andando en todos los tianguis. Exactamente, vemos las mismas caras en el fraccionamiento del Parque, en el Estabay, a veces en la Madero, y luego después nos encontramos allá en el Porvenir. Ya nos estamos entendiendo. En el sur, claro, son los mismos. En San Roque, nunca has ido a caminar San Roque, está enorme el de San Roque. ¿Quién? Y no me digan que no los tienen identificados, porque claro que los conocen. Sí, son muchos años que han trabajado los tianguis y son los mismos que están en el área de mercados del gobierno municipal, porque cambian al director, pero el personal sigue siendo el mismo. Por supuesto. Pues diputado, que es una oportunidad, me parece muy importante, y a nivel poder legislativo que se pueda también ya pues empezarle a dar un poquito más de ahora sí que también formalidad a lo informal. Es correcto. Haremos también nuestra parte. Qué bueno que el ayuntamiento está haciendo la suya, pero hay que irnos más a fondo. Perfecto. Diputado Daniel González Quintal, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Continuamos en Comunica Channel. Vámonos con más información. Pues en lo que va de este 2026 ya se han registrado más de 200 accidentes por mordeduras de serpientes, pero lo más crítico de este asunto es que únicamente 14 casos han podido ser plenamente identificados sobre la especie que hubo de haber hecho la mordedura. Yucatán registra esta cantidad, pero según datos del Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica número 21, de ese total únicamente 14 casos han sido identificados por especie dentro del esquema de vigilancia sanitaria. Los registros clasificados incluyen 9 casos atribuidos a otro tipo de serpientes venenosas como pueden ser las nauyacas, 4 a cascabel y 1 a las serpientes de coral, recordando que incluso la semana pasada, ahí en la privada arbórea del municipio de Concal, fueron localizadas 2 serpientes de coral. Las autoridades sanitarias señalan que lo difícil de este asunto es poder identificar a la especie con la que se tuvo el accidente o la mordedura, ya que hay dificultades para poder dar la atención en el campo y por ello gran cantidad de estos casos permanece registrado de forma general, pero sin una clasificación total. Más de 200 mordeduras y únicamente 14 han podido ser identificadas las especies de serpientes, y esto es un asunto que preocupa porque o matan a la serpiente o simplemente no se dan cuenta de qué especie fue, y la atención oportuna en el campo a veces es insuficiente como para poder saber con qué especies es con las que estamos tropezando cuando nos encontramos con un incidente de esta naturaleza. Llegó el momento de hacer una pausa, es muy breve, continuamos en Comunique Informa. Atención Yucatán. Como parte de las acciones permanentes para proteger la salud de las familias yucatecas, realizamos un operativo de fumigación masiva en todo el estado. Del 3 al 17 de junio, las brigadas recorrerán colonias y comisarías de los 106 municipios para combatir al mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Consulta la programación diaria en nuestras redes sociales oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030.
Yucatán, cuidar tu salud es más fácil que nunca. Laboratorios Chontalpa está más cerca de ti en Mérida, con sucursales en Altabrisa, Francisco de Montejo, Las Américas, Cauquel 1 y 2, Avenida Mérida 2000, Juan Pablo II, Ejército Mexicano, Nueva Alemán, Plaza Oriente, Cuculcán, UTM, Pacaptún, Itzáes, Villas Oriente y nuestro moderno laboratorio central en Colonia Pensiones. Y también en municipios como Canacín, Humán, Progreso, Ticul, Tecash y Oshkushkap. Ven y conócenos y comprueba por qué somos tu mejor opción. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza. Con estas lluvias fuertes, Protección Civil de Yucatán te recomienda: desconecta aparatos eléctricos. Al conducir, reduce la velocidad, aumenta tu distancia y utiliza las luces de tu vehículo. Si la lluvia es intensa, busca un lugar seguro para estacionarte y espera. No te refugies bajo árboles ni permanezcas cerca de estructuras metálicas. Si no es necesario, no salgas. Ante cualquier emergencia, comunícate al 911. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. No te pique el mosco. La prevención empieza en casa. Sin criaderos, no hay mosquitos del dengue, chikungunya y zika. Lava recipientes y depósitos de agua. Tapa todo lo que acumule agua. Tira cacharros, cubetas y botellas que acumulen agua. Voltea objetos que puedan servir de criaderos. Recuerda, si presentas fiebre, dolor muscular de huesos detrás de los ojos o sarpullido, no te automediques y acude a tu centro de salud. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Continuamos en Comunique Channel y recuerde que yo lo espero de lunes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Asimismo, una cordial invitación a que se sume a nuestros canales, las plataformas de YouTube y Spotify para que pueda seguir este informativo y todas las producciones editoriales de Comunique Channel. En el sur del estado continúa la devastación forestal, pero esto ya es de arrasamiento. Así lo están denunciando comunitarios de Tecash, porque indican que la actividad agroindustrial, así como los asentamientos de comunidades menonitas, están dejando prácticamente sin un solo árbol, como usted lo puede contemplar en las imágenes que le estamos presentando. Son hectáreas y hectáreas donde ya no hay un solo árbol en pie. Esto está acabando con la llamada zona PUC del estado, donde se podría perder no solamente la extensión de tierra y los recursos naturales, sino también toda una cultura ancestral. Los pobladores de estas localidades afirman que el fenómeno se ha intensificado durante los últimos 5 años. Entre las principales preocupaciones se encuentran los desmontes realizados para limpiar áreas de cultivo y los cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Entre 2025 y 2026, de lo que llevamos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó al menos 4 clausuras por desmontes y cambios ilegales de uso de suelo en Tecash. Las acciones incluyeron predios ubicados en San Diego, Buenavista y Bancalá, donde se documentaron afectaciones a las superficies de selva. Vea usted nada más esta información. Vámonos con información más amable. La plataforma Airbnb anunció que Mérida ya se ubica en la 10ª posición nacional por número de alojamientos disponibles. Claro, entendemos que a lo mejor a la Asociación de Hoteles esto no le va a resultar tan agradable. La plataforma informó que la capital yucateca cuenta con más de 6,600 espacios ofertados para hospedaje temporal. Además,
de Mérida, otros destinos de Yucatán mantienen presencia dentro del Airbnb. Entre ellos destacan Valladolid y, por supuesto, Progreso, municipios que también registran una oferta significativa de alojamientos para visitantes nacionales y extranjeros. La presencia de estos más de 6,600 espacios de Airbnb coloca a Mérida entre las ciudades con mayor disponibilidad de hospedaje en México e incluso América Latina. Los datos corresponden a la oferta reportada por la propia plataforma de alojamiento. Vámonos con más información. La Secretaría de Seguridad Pública reforzó acciones de proximidad social en Mérida, Canacín, Izamal y otros municipios mediante la entrega de Aliados por la Vida. Esta es una iniciativa impulsada por el gobierno del estado. Las actividades incluyen reuniones con vecinos, empresas, escuelas y organismos empresariales. La dependencia informó que se realizaron talleres sobre la prevención de adicciones, seguridad vial, acoso escolar y violencia de género en planteles de Xcumpich, Santa Gertrudis Copó, Xcanatún, Pacaptún, así como también lo que es las pláticas para que no se dé ninguna situación de acoso dentro de empresas, pues ya sabe, de estas grandes transnacionales como Bepensa, que se encuentran también instaladas aquí en el estado. La Secretaría de Seguridad Pública reportó además la atención de incendios en Canacín y Mérida sin personas lesionadas, y todo esto es parte de las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por la dependencia. Pues bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública informando y dando puntual seguimiento a las acciones de prevención que se han registrado en el último mes. Soy Fabio Fuentes y le agradezco mucho el favor de su atención. A todo el staff de producción también de Comunicate Channel. Yasmín Rodríguez es la directora de información y recuerde que el día de mañana lo esperamos en punto de las 7 de la noche con más información. Continúe con los servicios informativos de Comunicate Channel. Buenas noches. Atención Yucatán. Como parte de las acciones permanentes para proteger la salud de las familias yucatecas, realizamos un operativo de fumigación masiva en todo el estado. Del 3 al 17 de junio, las brigadas recorrerán colonias y comisarías de los 106 municipios para combatir al mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Consulta la programación diaria en nuestras redes sociales oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Cuidar tu salud es más fácil que nunca. Laboratorios Chontalpa está más cerca de ti en Mérida, con sucursales en Altabrisa, Francisco de Montejo, Las Américas, Cauquel 1 y 2, Avenida Mérida 2000, Juan Pablo II, Ejército Mexicano, Nueva Alemán, Plaza Oriente, Cuculcán, UTM, Pacaptún, Itzáes, Villas Oriente y nuestro moderno laboratorio central en Colonia Pensiones. Y también en municipios como Canacín, Humán, Progreso, Ticul, Tecash y Oshkushkap. Ven y conócenos y comprueba por qué somos tu mejor opción. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza.
Con estas lluvias fuertes, Protección Civil de Yucatán te recomienda: desconecta aparatos eléctricos. Al conducir, reduce la velocidad, aumenta tu distancia y utiliza las luces de tu vehículo. Si la lluvia es intensa, busca un lugar seguro para estacionarte y espera. No te refugies bajo árboles ni permanezcas cerca de estructuras metálicas. Si no es necesario, no salgas. Ante cualquier emergencia, comunícate al 911. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Que no te pique el mosco. La prevención empieza en casa. Sin criaderos, no hay mosquitos del dengue, chikungunya y zika. Lava recipientes y depósitos de agua. Tapa todo lo que acumule agua. Tira cacharros, cubetas y botellas que acumulen agua. Voltea objetos que puedan servir de criaderos. Recuerda, si presentas fiebre, dolor muscular de huesos, detrás de los ojos o sarpullido, no te automediques y acude a tu centro de salud. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030.